¿Sabías que un simple cuarto en tu cartera podría valer cientos de miles de dólares sin que lo notes? Hoy descubrirás 3 cuartos de 1966, 1970 y 1983 que podrían cambiar tu vida si los tienes sin saberlo. Revisa cada bolsillo, porque estos cuartos podrían estar escondiendo más dinero del que imaginas. Moneda número 1, cuarto de 1966. El cuarto de 1966 es mucho más que una simple moneda en circulación, representa un año clave en la historia monetaria de Estados Unidos. Emitido durante un periodo de cambios económicos y sociales, este cuarto fue parte de una serie que buscaba mantener la estabilidad de la moneda mientras la economía se expandía y la demanda de dinero aumentaba. A simple vista, puede parecer una moneda común, con su característico retrato de George Washington en el anverso y el águila en el reverso, pero para los coleccionistas atentos, este año esconde detalles que pueden hacer que un simple cuarto tenga un valor mucho mayor del que se percibe en el bolsillo cotidiano. En 1966, la circulación de monedas se vio afectada por la transición hacia composiciones más estables y económicas. Durante este periodo, el departamento de la Casa de Moneda enfrentaba la presión de producir grandes cantidades de monedas sin comprometer la calidad. Esto llevó a que ciertas monedas presentaran errores poco comunes que, con el tiempo, se han convertido en piezas de interés para numismáticos y coleccionistas alrededor del mundo. El contexto histórico también es relevante. Los años 60 fueron una década de cambio cultural y tecnológico, y aunque estas circunstancias no afectaban directamente la acuñación, sí influían en la percepción de la moneda como un reflejo de la época. Cada cuarto acuñado en 1966 llevó consigo la huella de ese contexto, lo que lo convierte en un testimonio tangible de la historia estadounidense. Uno de los aspectos más fascinantes de los cuartos de 1966 son los errores de acuñación que pueden encontrarse. Entre los más conocidos se encuentra la utilización de metal incorrecto en la composición de algunas monedas. Normalmente, estos cuartos estaban hechos de una aleación de cobre y níquel, pero se han documentado casos en los que la proporción de metal varió, o en situaciones excepcionales, se utilizaron planchets destinados a otros tipos de monedas. Identificar estas piezas requiere atención a detalles sutiles como el color, el peso y el sonido al golpear suavemente la moneda sobre una superficie dura. Un cuarto que parece normal puede, bajo la lupa o una balanza precisa, revelar su verdadera singularidad. Otro error que merece mención son las marcas inusuales en la superficie de la moneda. Estas pueden incluir líneas adicionales, golpes accidentales del cuño, o incluso pequeños fragmentos de metal incrustados que alteran la apariencia del relieve. Algunos de estos errores son el resultado de fallos durante la preparación de los planchets, mientras que otros se originan en la propia prensa de acuñación. Por ejemplo, se han encontrado cuartos de 1966 con el doble golpe del cuño, un error que produce un efecto de sombra en la fecha o en el retrato de Washington. Estas anomalías, aunque pequeñas, aumentan significativamente el interés del coleccionista y pueden traducirse en valores que superan ampliamente el precio nominal de la moneda. La identificación de un cuarto de 1966 con valor oculto no requiere ser un experto en numismática, pero sí requiere paciencia y observación. En primer lugar, siempre es útil revisar la moneda bajo buena iluminación y, si es posible, utilizar una lupa de aumento para examinar detalles como la nitidez de la fecha, el contorno de la cabeza de Washington y la definición de las plumas del águila en el reverso. Muchos errores se manifiestan en estas áreas, ya sea como líneas adicionales, distorsiones del relieve o pequeñas marcas que no corresponden al diseño estándar. Además, prestar atención al borde de la moneda puede revelar defectos como rebordes irregulares o zonas donde el metal se ha desplazado, indicativos de errores de acuñación más raros. El peso y la densidad de la moneda son otros indicadores importantes. Algunos cuartos de 1966 presentan ligeras variaciones en el peso debido a composiciones de metal inusuales o planchets defectuosos. Una balanza precisa puede ayudar a determinar si la moneda se encuentra dentro del rango estándar o si, por el contrario, es una variante digna de investigación más profunda. Es importante mencionar que, en muchos casos, estos cuartos no fueron reconocidos como especiales al momento de su emisión. Muchas de estas monedas terminaron en circulación regular, lo que significa que hoy en día pueden encontrarse en carteras, cajones de cambio y colecciones aparentemente comunes, pero con sorpresas ocultas. Otro detalle interesante es que los errores de 1966 inspiraron a los acuñadores a experimentar más con diseños y procesos en los años posteriores.
Los problemas detectados en las monedas de 1966 llevaron a revisiones técnicas y a la creación de protocolos más estrictos para la producción, pero también abrieron la puerta a variaciones únicas en los cuartos que se acuñaron en los años siguientes. Por ejemplo, los fallos de alineación, doble golpe y composición irregular que se identificaron en 1966 se convirtieron en referencias para la evaluación de errores posteriores. Así, los coleccionistas comenzaron a buscar patrones similares en cuartos de finales de los 60 y principios de los 70, dando lugar a una serie de monedas que combinan historia y rareza técnica. El cuarto de 1966 también tiene un valor histórico adicional para aquellos interesados en la economía de Estados Unidos. Durante este año, el país experimentaba un crecimiento sostenido, pero también enfrentaba desafíos como la inflación y la creciente demanda de efectivo. Las monedas circulaban rápidamente, y muchas de las piezas con errores fueron gastadas inadvertidamente, lo que contribuye a su escasez actual. Además, la moneda refleja la transición tecnológica de la Casa de la Moneda hacia procesos más automatizados, lo que, aunque mejoró la eficiencia, también generó errores de producción que hoy son altamente apreciados. Para el coleccionista moderno, encontrar un cuarto de 1966 con estas características es como descubrir un pequeño fragmento de historia que combina arte, ciencia y economía. La observación detallada y el conocimiento de los errores más comunes son claves para identificar una pieza que pueda tener un valor más allá de su denominación. Algunos cuartos con errores significativos han alcanzado precios de cientos o incluso miles de dólares en subastas, dependiendo de la severidad del error, la condición de la moneda y la demanda entre coleccionistas. Esto demuestra que incluso un objeto cotidiano, que muchos consideran trivial, puede convertirse en una inversión valiosa si se sabe cómo reconocer sus particularidades. Es importante resaltar que, aunque muchos errores pueden parecer sutiles, su impacto en la valoración de la moneda es considerable. Una línea extra en la fecha o un pequeño desplazamiento del relieve puede marcar la diferencia entre un cuarto de 25 centavos común y una pieza que atrae la atención de numismáticos serios. Por ello, quienes encuentran monedas de 1966 en circulación deben considerar la posibilidad de revisarlas más a fondo, ya sea mediante la comparación con catálogos especializados, la consulta con expertos o incluso la certificación profesional. Las evaluaciones oficiales pueden confirmar la rareza de la moneda y, en muchos casos, aumentar su valor de manera significativa. Los cuartos de 1966 no solo son apreciados por los errores físicos, sino también por su simbolismo. Representan un periodo en el que Estados Unidos estaba consolidando su presencia económica y social, y las monedas reflejan esa dualidad de utilidad y arte. La moneda es un vehículo de historia, desde la elección del retrato de Washington, que conecta con la tradición y la identidad nacional, hasta el diseño del reverso con el águila, que representa fuerza y libertad. Cada detalle, incluso los errores accidentales, contribuye a contar una historia más amplia de la sociedad y la tecnología de la época. Un aspecto que muchos coleccionistas encuentran fascinante es cómo los errores de 1966 influyeron directamente en la percepción de cuartos posteriores. Las lecciones aprendidas en la Casa de la Moneda durante este año llevaron a experimentos más controlados en el diseño y la producción de los cuartos de finales de los 60 y principios de los 70. Por ejemplo, algunos problemas de alineación se corrigieron en series posteriores, mientras que otros errores intencionales o accidentales se documentaron cuidadosamente para referencia futura. Este contexto técnico histórico permite a los numismáticos entender mejor por qué ciertos cuartos de 1970, por ejemplo, presentan variaciones que se consideran raras y valiosas hoy en día. Para quienes desean iniciar una colección centrada en los cuartos de 1966, es recomendable comenzar por revisar monedas en circulación y en colecciones existentes, prestando atención a los detalles que mencionamos: composición del metal, marcas inusuales, doble golpe, líneas adicionales y rebordes irregulares. Mantener un registro de cada hallazgo y, cuando sea posible, comparar con catálogos especializados, facilita la identificación de piezas realmente raras. Además, el estudio de subastas históricas ayuda a comprender el valor de mercado y la evolución del interés por estos cuartos a lo largo del tiempo. En conclusión, el cuarto de 1966 es mucho más que un simple medio de pago, es un reflejo de su época, un objeto de estudio y un potencial tesoro oculto. Sus errores, ya sean de composición, acuñación o marcas inusuales, ofrecen oportunidades únicas para coleccionistas y numismáticos. Cada moneda encontrada con estas características permite conectar el pasado con el presente,
mostrando cómo incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en valiosas piezas de historia. Además, el estudio de los cuartos de 1966 establece la base para comprender las variaciones que aparecerían en los años siguientes, preparando el terreno para analizar las monedas de 1970, donde los errores se volvieron aún más sofisticados y codiciados. Así, al mirar un simple cuarto de 1966, es posible imaginar no solo la mano que lo acuñó, sino también el viaje que ha realizado a lo largo de décadas. Desde la circulación masiva hasta la atención detallada de los coleccionistas modernos, esta moneda encierra un mundo de historia, arte y técnica. Y si aprendemos a identificar sus particularidades, podemos descubrir que un objeto tan cotidiano puede tener un valor oculto mucho mayor del que cualquier bolsillo podría sugerir. Los errores de 1966 no son solo curiosidades, son la inspiración que guiaría a los acuñadores en la creación de variaciones más complejas, estableciendo un puente directo hacia los cuartos de 1970, donde la historia y la rareza continúan entrelazándose de maneras aún más fascinantes. Monedas número 2, cuarto de 1970. El cuarto de 1970 llega en un momento interesante de la historia de la moneda estadounidense. Después de la producción masiva de los cuartos de 1966, que habían pasado por cambios significativos en la composición del metal y ajustes en el proceso de acuñación, 1970 marcó una etapa de transición. La economía estadounidense se encontraba en un periodo de cambios. La inflación comenzaba a sentirse y la demanda de monedas circulantes aumentaba a medida que el comercio y la vida diaria exigían más efectivo. Este contexto económico no solo afectó la producción, sino también la calidad de las monedas que salieron de la casa de moneda. El diseño del cuarto de 1970 sigue siendo reconocible. El perfil de George Washington en el anverso y el águila en el reverso, aunque la atención de los coleccionistas se centra en los detalles finos de la acuñación y en los errores que, sin querer, la prensa dejó. Entre los errores más conocidos de este año, destacan las monedas de doble acuñación. Estas ocurren cuando una moneda pasa por la prensa más de una vez, creando duplicaciones en la fecha o en las letras del anverso y del reverso. Aunque muchas de estas duplicaciones son menores y casi imperceptibles a simple vista, un observador atento puede notar que los bordes, las fechas o las letras parecen dobladas o desalineadas. Estos errores, aunque raros, se han convertido en objetos de deseo para los coleccionistas que buscan piezas únicas y poco comunes. Otro error que aparece con cierta frecuencia en los cuartos de 1970 es el repujado débil. Esto sucede cuando la presión de la prensa no es suficiente para marcar todos los detalles del diseño con claridad. En algunos casos, esto provoca que los contornos de la figura de Washington o del águila estén borrosos, que las letras parezcan apagadas o que ciertos elementos del reverso no se definan correctamente. Para un coleccionista experimentado, estas monedas representan una oportunidad. Aunque a simple vista podrían parecer monedas comunes, el repujado débil indica problemas técnicos que las diferencian de la producción estándar. Quizás uno de los errores más fascinantes de este año sea el conocido como clip planchet o planchet recortado. Este error ocurre cuando la lámina de metal de la que se recortan las monedas no es uniforme, resultando en piezas que tienen un borde faltante o irregular. Imagina un cuarto que, al girarlo, muestra un lado más corto o con un borde extraño. Estas imperfecciones no solo hacen que la moneda sea inusual, sino que también capturan la atención de los coleccionistas que buscan rarezas físicas. A diferencia de la doble acuñación o el repujado débil, estos errores son imposibles de ignorar, cualquier persona puede notar la diferencia sin necesidad de lupa. Si comparamos el cuarto de 1970 con el de 1966, vemos un cambio en la producción y en la percepción de los coleccionistas. Mientras que en 1966 la atención se centraba en la composición del metal y en ajustes generales de la acuñación después de la guerra y cambios en el planchet, en 1970 los errores reflejan más los desafíos de la producción masiva y la presión por mantener grandes cantidades de monedas en circulación. Los coleccionistas que siguen las series de cuartos notan estos cambios y los utilizan para construir secuencias de años, buscando patrones o variaciones de un año a otro. Por ejemplo, un cuarto de 1966 con repujado débil puede compararse con uno de 1970 con errores de doble acuñación, mostrando cómo la casa de moneda ajustaba sus procesos a lo largo del tiempo. Esta comparación año tras año no solo enriquece la colección, sino que también ayuda a identificar patrones que podrían indicar la presencia de errores aún más raros en años sucesivos.
Los cuartos de 1970 también presentan un interés particular porque los coleccionistas comenzaron a notar tendencias en la producción que no eran evidentes en los años anteriores. La combinación de errores de acuñación y de irregularidades físicas sugiere que la casa de moneda estaba experimentando con su maquinaria o enfrentando problemas de suministro de metal, lo que a su vez produjo variaciones que hoy se consideran valiosas. Este tipo de patrones hacen que los cuartos de los años 70 sean especialmente buscados, ya que no se trata solo de encontrar una pieza rara aislada, sino de identificar cómo un año se conecta con otro en la historia de la acuñación. Entre los errores más raros de este año se encuentran los cuartos con doble acuñación notable en el reverso, donde el águila puede aparecer ligeramente desalineada o con un contorno duplicado que crea un efecto fantasma. Estas monedas son especialmente apreciadas porque, al igual que los cuartos de 1966, muestran las imperfecciones de la maquinaria de la casa de moneda en un periodo de gran producción. La diferencia es que, para 1970, los errores parecen más naturales, menos forzados, como si la presión de la prensa y la velocidad de acuñación hubieran generado variaciones accidentales que hoy se consideran tesoros. Además de los errores de acuñación, los coleccionistas también buscan cuartos con desgaste irregular. Aunque muchas monedas muestran desgaste por circulación, algunas piezas de 1970 presentan un desgaste asimétrico que indica que fueron retiradas y vueltas a poner en circulación de manera típica. Estas piezas pueden ser particularmente interesantes para quienes buscan estudiar la historia de la moneda en circulación y cómo factores externos, como la manipulación humana, afectan su estado y valor. El cuarto de 1970 también tiene un valor histórico en términos de diseño y transición de metal. Mientras que el metal sigue siendo principalmente una mezcla de cobre y níquel, los cambios sutiles en la calidad del planchet y la presión de acuñación muestran cómo la casa de moneda adaptaba sus procesos a las necesidades de la economía. Para los coleccionistas, esto significa que cada moneda no es solo un cuarto de dólar, es una cápsula del tiempo que refleja la tecnología, economía y decisiones de producción de la época. Muchos coleccionistas aprovechan estas variaciones para construir series completas de cuartos de los 70, observando cuidadosamente cada año para detectar diferencias sutiles. La búsqueda no se limita solo a errores evidentes como los clip planchets o las doble acuñaciones, sino que también incluye el análisis de contornos, bordes, altura de las letras y la definición de los detalles en el anverso y reverso. Este enfoque detallado convierte a la colección de cuartos de los años 70 en un verdadero estudio técnico, donde cada error y cada variación cuenta una historia sobre cómo se producía la moneda y qué desafíos enfrentaba la casa de moneda. Los patrones observados en los cuartos de 1970 también preparan el terreno para años posteriores, como 1983, donde las tendencias de producción y los errores comenzaron a consolidarse en formas más reconocibles y buscadas. Los coleccionistas que comprenden cómo los errores de 1970 se relacionan con los de años previos y posteriores pueden anticipar qué tipos de errores buscar en la circulación, aumentando sus posibilidades de encontrar piezas raras y valiosas. Esta continuidad histórica añade una capa extra de fascinación, transformando cada cuarto en algo más que dinero. Es un testigo silencioso de la evolución de la acuñación en los Estados Unidos. Un ejemplo notable de un error de 1970 es el cuarto con doble acuñación en la fecha y las letras Liberty. En estas monedas, se puede observar un ligero desdoblamiento que crea un efecto de sombra, casi como si la moneda mostrara dos fechas superpuestas. Este tipo de error, aunque pequeño, puede aumentar significativamente el valor de la pieza si está en buen estado de conservación. Algunos cuartos con este tipo de doble acuñación se han vendido en subastas por cientos de dólares, especialmente si los detalles del reverso también muestran signos de duplicación o repujado débil. Los errores de clip planchet, por otro lado, son más fáciles de identificar y suelen generar mucho interés en ferias y colecciones privadas. Estas monedas, que pueden parecer deformadas a simple vista, ofrecen una combinación única de rareza y visibilidad inmediata. Los coleccionistas disfrutan mostrando estas piezas porque su singularidad es evidente sin necesidad de lupa o examen detallado, lo que las convierte en un ejemplo perfecto de cómo un error físico puede elevar el valor de una moneda de circulación común. Los cuartos de 1970, por tanto, se encuentran en un punto de equilibrio entre la historia económica, la técnica de acuñación y el interés de los coleccionistas. Son piezas que, a simple vista, podrían parecer comunes, pero que revelan historias fascinantes sobre la producción, los errores y la evolución de la moneda estadounidense. Cada detalle cuenta, desde la presión de la prensa hasta la irregularidad de los planchets,
pasando por los contornos borrosos o la duplicación de letras y números. Para quienes estudian estas monedas, 1970 no es solo un año más. Es un año que conecta el pasado con el futuro de la acuñación, ofreciendo pistas sobre cómo identificar errores y rarezas en los años siguientes. En conclusión, el cuarto de 1970 destaca por su transición en diseño y metal, sus errores técnicos que van desde la doble acuñación hasta los clip planchets, y su papel en la secuencia histórica de los cuartos estadounidenses. Comparado con el 1966, refleja un periodo de experimentación y ajustes en la producción, mientras que su análisis prepara a los coleccionistas para comprender los patrones que harán que los cuartos de los años 80 sean aún más buscados. La atención al detalle, la búsqueda de secuencias año tras año y la observación de los errores más sutiles convierten a estas monedas en objetos fascinantes para coleccionistas y expertos, asegurando que el cuarto de 1970 mantenga un lugar especial en la historia numismática. Este análisis de 1970 también nos prepara para el cuarto de 1983, donde los patrones observados durante los años 70 se consolidan y aparecen errores aún más interesantes y codiciados. Los coleccionistas atentos que han seguido la evolución desde 1966 hasta 1970 saben qué buscar, cómo evaluar la calidad y cómo identificar esos detalles que marcan la diferencia entre una moneda común y una pieza valiosa que puede sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. En resumen, el cuarto de 1970 no es solo una moneda de circulación. Es una ventana a la técnica, economía y creatividad de la Casa de Moneda de los Estados Unidos, un año lleno de errores que fascinan y enriquecen la colección de cualquier numismático que sepa mirar más allá del valor nominal y apreciar la historia que cada cuarto guarda en su metal. Cada error, cada borde irregular, cada repujado débil o doble acuñación nos recuerda que incluso la moneda más cotidiana puede esconder secretos y oportunidades que esperan ser descubiertos por ojos atentos y apasionados. El cuarto de 1970, con su historia, errores y conexiones con años anteriores y posteriores, confirma que la colección de cuartos estadounidenses es mucho más que un hobby. Es un viaje por la historia, la técnica y la curiosidad humana, y marca el camino para descubrir los cuartos de 1983, donde los errores y rarezas alcanzan un nuevo nivel de sofisticación y valor. Moneda número 3, cuarto de 1983. El año 1983 representa un periodo interesante en la historia de la moneda estadounidense. El país estaba saliendo de los últimos coletazos de la recesión de principios de los años 80, y la economía enfrentaba niveles de inflación relativamente altos que afectaban a todos, desde el consumidor promedio hasta las grandes industrias. En medio de este escenario económico, la Casa de la Moneda de Estados Unidos continuaba produciendo grandes cantidades de monedas para satisfacer la demanda cotidiana, y el cuarto de 1983 se convirtió en una de esas piezas que todos reconocían al instante en su cartera, pero que pocos miraban con atención. A primera vista, un cuarto de 1983 podría parecer ordinario. Circulaba en grandes cantidades y estaba hecho principalmente de cobre recubierto de níquel, un metal estándar que había dominado la producción de cuartos desde mediados del siglo XX. Sin embargo, lo que muchos coleccionistas saben es que, entre esta aparente normalidad, se esconden errores raros y variantes que pueden transformar una moneda común en un pequeño tesoro. Uno de los errores más conocidos de los cuartos de 1983 está relacionado con la composición del metal. Algunos cuartos, debido a variaciones en el proceso de producción, presentan un recubrimiento más delgado o incluso imperfecciones que dejan al descubierto un núcleo de cobre más intenso de lo normal. Estos errores, aunque a simple vista parecen mínimos, pueden aumentar significativamente el valor de la moneda en el mercado de coleccionistas. La atención al detalle se vuelve esencial, y aquellos que revisan cuidadosamente sus monedas pueden encontrar estas rarezas casi ocultas. Otro error notable en los cuartos de 1983 tiene que ver con la acuñación. La prensa de la Casa de la Moneda, a pesar de su precisión moderna, a veces produce monedas con doble impresión o repujado débil en ciertas áreas. Esto puede manifestarse como números o letras ligeramente duplicadas en la fecha o en la palabra Liberty. En algunos casos, el contorno del águila en el reverso puede mostrar un leve desdoblamiento que, si se detecta a tiempo, convierte la moneda en un objeto altamente deseable. Estos detalles son tan sutiles que la mayoría de los ciudadanos que reciben estos cuartos en su cambio diario ni siquiera se dan cuenta de que poseen algo especial. El cuarto de 1983 también tiene variantes menos comunes,
pero que no dejan de llamar la atención de los coleccionistas más experimentados. Existen piezas que muestran bordes irregulares o planchets incompletos, conocidos como clip planchets. Este tipo de error ocurre cuando la lámina de metal utilizada para crear la moneda no se corta de manera uniforme, dejando una parte faltante en el borde. Aunque estas monedas no son necesariamente perfectas en apariencia, su rareza hace que sean altamente valoradas, especialmente entre quienes buscan completar colecciones completas de errores de cuartos de la década de 1980. Para entender mejor la importancia del cuarto de 1983, es útil compararlo con los dos cuartos anteriores que hemos analizado. El cuarto de 1966 nos mostró cómo una circulación masiva puede esconder errores importantes que pasan desapercibidos durante décadas. Por su parte, el cuarto de 1970 introdujo cambios sutiles en el diseño y errores de acuñación que comenzaron a despertar la atención de los coleccionistas más atentos. En este contexto, el cuarto de 1983 cierra una especie de trilogía de cuartos de alto valor, donde cada pieza representa una etapa de la evolución de la moneda estadounidense y las oportunidades que ésta ofrece para aquellos que saben dónde mirar. La combinación de errores de composición, repujado y planchet convierte a estos tres cuartos en una colección que cualquier coleccionista atento debería reconocer y valorar. Además, el cuarto de 1983 es un ejemplo perfecto de cómo la economía y la política monetaria pueden influir en la producción de monedas. La inflación alta de principios de los años 80 obligó a la Casa de la Moneda a producir más monedas, lo que a veces resultaba en un control de calidad más relajado. Esta circunstancia permitió que ciertos errores se filtraran en la circulación, creando oportunidades únicas para los coleccionistas. Es fascinante pensar que una decisión económica o una variación en el metal puede terminar transformando una moneda aparentemente común en un objeto codiciado décadas después. Revisar los cuartos de 1983 con atención es una actividad que requiere paciencia, pero también puede ser emocionante. Observando cuidadosamente la fecha, la palabra Liberty y los detalles del reverso, los coleccionistas pueden identificar variantes que otros pasan por alto. Un detalle mínimo, como un repujado débil en el rostro de George Washington o un pequeño desdoblamiento en las letras, puede marcar la diferencia entre una moneda de cambio común y una pieza valiosa para una colección especializada. La clave está en entrenar la mirada y acostumbrarse a notar lo que parece fuera de lugar. No menos importante es la historia que cada cuarto de 1983 lleva consigo. Cada moneda es un testigo silencioso de su tiempo, de la vida cotidiana de millones de estadounidenses, de las compras diarias, del transporte público, de los pequeños intercambios que, al final, componen el tejido de la economía. Tener un cuarto de 1983 con un error raro no solo es una cuestión de valor monetario, sino también de conexión con el pasado, de poseer un fragmento tangible de la historia económica y social de su época. A medida que examinamos esta moneda, también vale la pena señalar cómo la colección de cuartos con errores puede revelar patrones interesantes. Por ejemplo, algunos cuartos de 1983 muestran consistencias en los tipos de errores que ocurren, lo que sugiere que ciertos lotes de producción tenían problemas específicos que afectaron a varias piezas. Esto permite a los coleccionistas expertos identificar series completas de errores y compararlas, buscando patrones de producción y variaciones que, a menudo, no se encuentran documentadas oficialmente. Cada moneda se convierte entonces en una pieza de un rompecabezas más grande, donde la atención al detalle y el conocimiento histórico son esenciales. Es importante también mencionar que, aunque los errores de los cuartos de 1983 pueden ser muy valiosos, su identificación requiere precisión. No todas las monedas que parecen tener un error lo son realmente. Algunas imperfecciones son simplemente el resultado del desgaste o de marcas de circulación. Por eso, muchos coleccionistas optan por enviar sus monedas a servicios profesionales de evaluación y clasificación. Estos expertos pueden autenticar los errores, evaluar su rareza y proporcionar una certificación que aumenta significativamente el valor de reventa de la moneda. Para quienes están seriamente interesados en los cuartos de 1983 y otros errores de la serie moderna, este paso es fundamental. El cuarto de 1983 también ofrece una lección importante sobre la paciencia y la observación. En un mundo donde muchos buscan resultados rápidos, coleccionar monedas requiere tiempo, dedicación y la disposición de revisar cientos, incluso miles, de monedas para encontrar esa pieza especial. Cada moneda encontrada se convierte en una recompensa tangible del esfuerzo invertido,
y la emoción de descubrir un error raro en su cartera o caja de cambio es comparable a la de encontrar un pequeño tesoro oculto. Es precisamente esta mezcla de historia, economía y sorpresa lo que hace que el coleccionismo de cuartos de 1983 sea tan fascinante. Finalmente, al reflexionar sobre los cuartos de 1966, 1970 y 1983, podemos ver cómo cada año tiene su propia historia y sus propias oportunidades. Desde errores de metal y repujado hasta planchets incompletos, estas monedas nos enseñan que incluso en la circulación masiva se pueden encontrar gemas ocultas. La trilogía de cuartos de alto valor que forman estas tres piezas no solo es un testimonio de la evolución de la acuñación estadounidense, sino también un recordatorio para todos los coleccionistas y aficionados. Revisar su cartera y cajas de cambio puede revelar sorpresas que muchos jamás habrían imaginado. Así que, si alguna vez sostienes un cuarto de 1983 en tu mano, tómate un momento para examinarlo. Observa su color, su relieve, la claridad de la fecha y cualquier irregularidad en su superficie. Incluso una pequeña anomalía podría ser la clave para descubrir un error raro que valga mucho más de lo que imaginas. No subestimes la importancia de la observación meticulosa y del conocimiento histórico. Cada moneda es una historia esperando ser contada, un tesoro esperando ser descubierto. Recuerda, la próxima vez que saques tu cartera o abras una caja de monedas de cambio, presta atención a cada detalle. Entre esos cuartos aparentemente ordinarios podría esconderse la joya que complete tu colección, la pieza que conecte la historia económica, los cambios en la acuñación y los secretos de décadas de producción. El cuarto de 1983, con sus errores y rarezas, nos invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir que incluso las monedas más comunes pueden tener un valor extraordinario cuando sabemos cómo buscarlo. Y así, la trilogía de cuartos de alto valor se completa. Desde 1966 hasta 1983, estas monedas nos enseñan a ser observadores, a valorar la historia detrás del metal y a no pasar por alto lo que podría estar escondido en nuestra propia cartera. Mantén los ojos abiertos, revisa cada cambio que recibes, y nunca subestimes la magia de encontrar un cuarto que no solo tiene un valor monetario, sino también un valor histórico y personal.